¿Y si la historia de nuestra vida no empezara con nosotros? Vamos a meternos de lleno en un relato increíble, el de un hijo que al intentar entender la vida secreta de su padre, acabó descubriendo que estaba repitiendo un destino que ni siquiera sabía que existía. Todo arranca con una llamada, pero no una llamada cualquiera, no, es la última. Y con una frase de una honestidad brutal, de esas que te desarman. Un padre llamando a su hijo, Enrique, al que todos conocen como Quique, para decirle adiós. Esa llamada fue como un interruptor. Para Enrique lo cambió todo. De golpe se dio cuenta de algo tremendo. Su padre era, en realidad, un completo desconocido, y que su propia historia, la que él creía conocer, tenía un origen oculto que jamás habría imaginado. Es que esa conversación y la posterior muerte de su padre no fueron un punto y final, que va, fueron el punto de partida de un viaje a un pasado familiar del que él, hasta ese momento, no tenía ni la más remota idea. Enrique sintió que su padre se había ido coherente consigo mismo, ¿sabes? En paz. Y esa coherencia, esa forma de ser, se dio cuenta de que era una herencia, tan real como las historias que nunca le contó. Una herencia invisible que, sin que él lo supiera, ya estaba marcando su vida. Y bueno, para entender esa herencia, primero había que desenterrar a un hombre, literalmente. La primera capa de todo este misterio era la juventud de su padre, una juventud increíble y, sobre todo, secreta. A ver, paremos un segundo a pensar en la densidad de esto. O sea, trauma, guerra, una pérdida inimaginable y una capacidad de supervivencia brutal, todo metido en apenas unos años. Y lo más fuerte de todo es que su familia, la de después, no sabía absolutamente nada. Es que, claro, esa pérdida tan descomunal, esa herida que nunca se llegó a nombrar, fue precisamente lo que construyó al hombre callado o reservado que sus hijos conocieron muchos años después en Barcelona. Con el tiempo, Enrique entendió algo que es clave. El silencio de su padre no era desamor o distancia. Era sencillamente el peso insoportable de un pasado que dolía demasiado como para convertirlo en palabras. Pero, ojo, que después de sobrevivir a todo eso, su padre no se sentó a buscar una vida tranquila. Todo lo contrario. Se fue a buscar el único lugar del mundo donde de verdad sentía que podía ser él mismo: África. Esa era la vida que le encajaba, que vibraba con él. Un mundo de acción, de riesgo, de libertad. Una libertad que en la España de la época, vamos, era imposible que le diera. Y de repente, de un día para otro, todo se esfumó. Lo obligaron a dejar atrás la vida que había construido con sus manos. Tuvo que escapar con lo puesto y con el dinero que por si acaso había guardado debajo del colchón. Lo perdió absolutamente todo. Pasan las décadas y, sin tener ni idea de esta historia, su hijo Enrique va a vivir un patrón sospechosamente casi calcado en otro continente. Igual que su padre en Guinea, Enrique se construye en Chile una vida de libertad total. Una casa en el campo, caballos, sus propias empresas. Un pequeño mundo que levantó desde cero, a su manera. Que el paralelismo es que te deja helado. Es alucinante. Sin saberlo, la vida del hijo estaba replicando, con una precisión trágica, la caída más grande en la vida de su padre. Después de este batacazo brutal, Enrique vuelve a Barcelona, roto física y económicamente. Pero es justo ahí, en su peor momento, cuando llega la revelación final. Al ponerse a escribir la historia de su padre para entenderle a él, de repente se entendió a sí mismo. Y se dio cuenta de que no solo había heredado su capacidad para levantarse, su resiliencia, no, había heredado el patrón completo de su vida, el guión invisible que había seguido sin saberlo. Y aquí está el meollo de todo, el concepto de la herencia invisible. La idea de que llevamos dentro las vidas que nuestros padres no pudieron vivir, los traumas de los que nunca hablaron, y también, claro, las fortalezas que nunca nos explicaron. Al final, la historia no acaba en la pérdida, sino en la comprensión, en darse cuenta, como él mismo dice, de que su historia no empezó donde él creía. Empezó mucho antes, en una guerra lejana, y ese saber, aunque duela, fue lo único que le permitió por fin entender quién era. Y claro, la pregunta al final flota en el aire para todos, ¿no? ¿Qué patrones que no vemos, qué historias que no nos contaron podrían estar, sin que lo sepamos, dibujando el mapa de nuestras propias vidas?